yo comencé a predicar el Evangelio de Marcos en la iglesia, versículo por versículo, todo el Evangelio de Marcos. Y allá en marzo nos agarró la pandemia y el encierro. Entonces yo ya, no sé, creo que iba junto con los predicadores de la iglesia, creo que íbamos ya por el capítulo 4 de Marcos, aproximadamente, capítulo 3, por ahí, no recuerdo bien. Pero dije, bueno, la pandemia no va a impedir que continúe con el Evangelio de Marcos. Y continué por internet todos los jueves, religiosamente, durante toda la pandemia, durante todo el 2020 y también del 2021 hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy? Porque hoy he llegado al final, a Marcos capítulo 16, el último capítulo de Marcos, y les comento, fue una experiencia apasionante, edificante, renovadora, transformadora, haber acompañado el relato de Marcos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde el comienzo de su ministerio hasta la semana de su pasión, su muerte y su resurrección. Y el comienzo, ¿por qué? Bueno, el comienzo es porque hoy comienzo en la radio, vamos a estar acá todos los jueves a partir de las 20 o 30 horas. Lo venía haciendo por Facebook desde casa, cosa que era muy agradable, pero bueno, como todos saben, la señal y el servicio de internet es bastante malo en nuestra ciudad y tenía problemas con la imagen, la boca se movía para un lado y la voz salía para el otro. Bueno, todos los trastornos que es grabar en vivo, con rudimentos caseros en tu casa, tu teléfono, tu computadora, en fin, que no ladre el perro, que no maulle el gato, que ningún vecino te golpee la puerta. Pero bueno, lo hice casi un año, todo el año pasado y parte de este año lo hice, pero ya el jueves pasado ya me perturbé, no pude salir en vivo y yo qué sé, el vivo tiene esto, ¿viste? De que estás acá y no sabes que va a salir. Y tiene esa cosa de estar vivo y de hacerlo de esta manera, tiene otro condimento. En definitiva, porque podía haber grabado lo que quería grabar y después mandarlo grabado, pero no. Soy así como el programa, ¿no? Como el encargado del Parque Jurásico, ¿viste? Medio dinosaurio. ¿Por qué Parque Jurásico el programa? Por si alguien se está preguntando. Y en la foto, en el fotograma que aparece en mi cuenta de Facebook, hay un dinosaurio grandísimo y hay otro más chiquito, que ese soy yo. Pero bueno, esa es otra historia que otro día les voy a contar. Parque Jurásico, porque recordaba las palabras de Jesús cuando el Señor Jesucristo, en la parábola que enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, cuando contó la parábola de la viuda y el juez injusto, la parábola termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando Cristo de su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Cuando yo venga, ¿voy a encontrar fe? Y yo dije, no, acá hay que luchar en contra de la extinción de la fe. Se pueden haber extinguido los dinosaurios, pero no se puede extinguir la fe. Hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a nuestra fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos al Parque Jurásico. Acá el encargado, quien les habla, Horacio Alcaraz, en contra de la extinción de la fe. En los controles, operando el Parque Jurásico y poniéndolo en el éter, Adriana, que está al mando. No mi esposa también se llama Adriana. No, sino la operadora de la radio cristiana, que está al mando de los controles. Bueno, a lo nuestro, a la palabra de Dios. Bueno, como les dije recién, estamos terminando, estoy emocionado, es una despedida y también estoy emocionado porque es un comienzo. La despedida es porque llegué al final del Evangelio de Marcos. Los que me siguen por Facebook, bueno, ya saben cómo venía la mano, y los que me están escuchando por radio, bienvenidos al final y bienvenidos al comienzo. A partir del jueves que viene voy a comenzar una nueva serie de temas. No voy a agarrar un evangelio porque me puede llevar un año y medio más y no es la idea, pero sí vamos a hablar de algunos temas que son importantes para nuestra fe cristiana. Bueno, como les dije, Marcos capítulo 16 es donde estamos hoy y justamente en el versículo 14
La palabra con la que empieza el relato de Marcos, el relato final de Marcos, es justamente la palabra finalmente. Finalmente se apareció a los 11 mismos, después de su juicio, después de su condenación, de su condena, después de su ejecución en la cruz, después de su sepultura, finalmente se apareció vivo a los 11 mismos. Judas obviamente no estaba, se había ahorcado. Estando ellos sentados a la mesa, se les apareció el Señor y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo a estos incrédulos y duros de corazón, reprochables, reprensibles, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Muy bien, déjenme hacer una retrospectiva de este Evangelio de Marcos, en el cual hemos llegado al final de esta serie del Evangelio de Marcos. Primero, déjenme comentarles que Marcos escribió su Evangelio. Este tal Marcos se cree que fue el sobrino de Bernabé, el primer compañero de Bernabé y de Saulo en el primer viaje misionero, colaborador luego del apóstol Pablo. Se cree que es este Marcos el que escribió este evangelio, y lo escribió a los cristianos que vivían en la ciudad de Roma durante una gran época, o mejor dicho, durante una época de gran persecución en Roma. La persecución se estaba desatando bajo el imperio de Nerón. Año 64 después de Cristo, nuestros hermanos en Roma la estaban pasando mal. Aclaro el punto de que los hermanos en Roma no eran católicos romanos, no existía en ese tiempo la Iglesia Católica Romana. Le escribe a los cristianos, creyentes como nosotros, que vivían en la ciudad de Roma, en la capital del Imperio Romano, donde la estaban pasando muy mal. A ellos Marcos le escribe su evangelio. Ahora, ¿por qué les escribió? Bueno, los que leyeron lo que Marcos escribió ya conocían estas historias. Lo que hace Marcos es, acomodar estas historias de tal manera en su evangelio, conectando estas historias para armar una especie de biografía de Jesús, tipo de las tragedias griegas, pero con final feliz. O sea, un tipo de literatura que era típica de ese tiempo, semejante a las de las tragedias griegas, pero con un final feliz. Y ese final feliz es el capítulo 16 de Marcos. ¿Por qué el final feliz de esta biografía de Jesús, de este relato de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo? Bueno, es el final feliz porque este Jesús de quien Marcos comenzó a escribir, él lo presenta como un humilde siervo de Dios que es juzgado, condenado y ejecutado ilegalmente, pero Dios mismo lo levanta de la tumba como el rey conquistador. Final feliz. Y los escritores de ese tiempo, y Marcos no es la excepción, cuando escribían acerca de un personaje, como los griegos que escribían de los héroes de las tragedias griegas, escribían acerca de sus héroes antiguos o de los mitos, héroes mitológicos que ellos tenían, siempre usaban la vida de estos personajes como un ejemplo para sus lectores. O sea, eran historias biográficas con moraleja. Marcos no es la excepción, como dije recién, y la moraleja vendría a ser, en el Evangelio de Marcos, porque él quiere que sus hermanos en Roma entiendan a través de lo que le está escribiendo acerca de Jesús,
que el llamado de Cristo a ellos es un llamado a la victoria, pero también es un llamado al sufrimiento. Un llamado a la victoria y al sufrimiento en su lucha contra las fuerzas de Satanás en este mundo. Y así como la vida del Señor Jesús estuvo atravesada por conflictos desde el principio hasta el fin, porque eso es lo que ves en el Evangelio de Marcos, así es la vida del creyente en su lucha contra Satanás en este mundo. Esa es la moraleja del Evangelio que Marcos escribe. Ahora, hay un tema que es el principal en el Evangelio de Marcos, que tiene que ver con la identidad de Jesús. Marcos en el capítulo 1, versículo 1, lo presenta directamente como Jesucristo. Este es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero durante el relato que Marcos hace de la vida del Señor Jesús, la cuestión de la identidad de Jesús como Mesías, como Cristo, como Salvador, Cristo y Mesías significa la misma palabra, significa ungido de Dios. La cuestión de la identidad de Jesús como el ungido enviado por Dios para salvar a su pueblo era una cuestión secreta, porque Jesús era reacio a revelar quién era Él. Es más, ustedes recordarán que Jesús hacía milagros, sanaba a los enfermos y les decía que no cuenten nada. ¿Sí? Esta situación dramática, porque vos estás leyendo y vos sabés desde el principio lo que Marcos te dijo, que es el Hijo de Dios, se vuelve una situación dramática porque Jesús, cada vez que iba a predicar una sinagoga, los demonios que estaban dentro de algunas personas gritaban que Jesús era el Hijo de Dios, lo conocían. Los demonios los conocían. Mientras que Jesús predicaba, enseñaba y hacía milagros, sanaba enfermos y echaba fuera a los demonios, la gente se preguntaba, ¿quién es este? Y cuando llegamos al capítulo 8 de Marcos, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen la gente de mí? La gente, ¿qué dice? ¿Quién soy yo? Y bueno, algunos dicen que eres Elías, que ha resucitado, que eres Jeremías o otro de los profetas. Los discípulos, incluso en el capítulo 5, los discípulos, cuando Jesús calma la tormenta, también se preguntan, ¿quién es este? En el capítulo 8 Jesús lo confronta, no solamente con que le digan lo que la gente opinaba de él, sino que los confronta a ellos para que ellos le digan qué opinaban de él. Y es ahí cuando Pedro, en representación de todos, confiesa, declara que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero toda esta cuestión de la identidad de Jesús, y es interesante esto porque Marcos lo hace notar de una manera bien clara, es el hecho de que Jesús era reacio a promocionarse como Mesías. Jesús era como uno de esos viejos profetas del Antiguo Testamento, profeta clandestino. Porque nosotros siempre que pensamos en los profetas del Antiguo Testamento, pensamos, en Jeremías, Isaías, y nos imaginamos que ellos tenían una vida pública. Bueno, tenían una vida pública, obviamente, y eran muy conocidos, pero no era así la vida de todos los profetas. Hay un profeta, por ejemplo, que sentado en un camino, con una capucha en la cabeza, se quedó sentado esperando que el rey Josafat pasara por el camino para reprenderlo. Nunca nos enteramos de cómo había sido el asunto ni la vida de ese hombre. Como ocurre también con Elías, en cierto momento, cuando Dios los manda a guardarse a la cueva, y es un profeta buscado por todos lados que nadie lo puede encontrar. Y hay varios ejemplos. O por ejemplo, Eliseo, que también él se escondía o se guardaba, mejor dicho, con la compañía de profetas a quien estaba discipulando, los hijos de los profetas, o con Giesi, su criado, a quien también estaba discipulando como futuro profeta, pero todo era muy en privado, todo muy clandestino, y Jesús tenía ese perfil. Jesús solía irse de la gente. O sea, estaba con la gente, pero en un momento, ¡pum!, disparaba y se iba. Pasaba en el templo, también predicaba, enseñaba y le querían meter la mano encima para arrestarlo y desaparecía de la vista de ellos. A la mañana lo tenían que andar buscando el Señor porque se despertaban y Jesús no estaba en la cama, en el camastro o en la colchoneta donde solía dormir, y lo tenían que andar buscando por todos lados a ver dónde estaba. Este perfil de Jesús, siendo rey, porque nosotros hoy sabemos que Él es el rey, es el Señor Dios Todopoderoso,
el Rey de los cielos y la tierra, es un mensaje muy fuerte para nosotros. Es un mensaje muy fuerte para esta generación que tiene hambre de visibilidad. Que los predicadores tenemos hambre de repercusión, hambre de reconocimiento, hambre de reputación, hambre de fama. Cuanto más me gusta aparecen en nuestras publicaciones, como que nos sentimos, ¿no? Porque yo, te digo de mi parte, me frustro cuando hay pocos me gustas, cosas que yo publico, o los videos que subo a mi cuenta de YouTube. Y claro que me frustra, y está mal que me frustre, y lo confieso acá porque sé que va a quedar entre nosotros. Pero hoy estamos como todos muy presionados a querer ser visibles, y Jesús para nosotros tiene que ser ese ejemplo del hombre de Dios, el siervo de Dios, que él sabía quién era y punto. Él sabía quién era, punto. Eso a él le alcanzaba, y no andaba buscando que su identidad sea promovida por todos lados. En Marcos, Jesús es el siervo de Dios que sufre, pero también es el rey conquistador que vence. Vamos a arrancar por la segunda parte, la que más nos gusta a todos. Jesús como el rey conquistador. Bueno, el Antiguo Testamento había dejado claro, bien en claro, que el Mesías que iba a venir sería descendiente del rey David. ¿Sí? Conclusión lógica, iba a ser rey. El Mesías iba a ser gobernante, iba a ser rey. Y este rey, descendiente de David, hijo de David, como Bartimeo lo llama, ¿sí?, va a venir y a restaurar la gloria del trono y el gobierno de David y reinar sobre Israel para siempre, e Israel sería cabeza de todas las naciones. Esta es la expectativa que el pueblo judío tenía del Mesías que había de venir. Ahora Marcos presenta a Cristo como rey conquistador y hace énfasis en tres aspectos de Cristo como rey conquistador. Primero, Jesús es el rey conquistador que proclamó su reino, porque en el capítulo 1, verso 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El propósito central del ministerio de predicación de Jesús era proclamar el evangelio o las buenas noticias de que el reino de Dios está cerca. ¿Por qué el reino de Dios está cerca? Porque el rey está. Porque el rey está. Y que sus bendiciones ahora son ofrecidas a todos aquellos que se arrepientan y crean el evangelio. Ahora, lo interesante que vemos también en el evangelio de Marcos es que Jesús no solamente proclamó el evangelio del reino a las multitudes, sino que también se lo proclamó, se lo enseñó a sus discípulos en secreto. Marcos capítulo 4, verso 11 al 12 dice: a vosotros, a ustedes, es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, porque viendo no ven y no perciben, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y acá es interesante notar esto en el ministerio de Jesús proclamando el evangelio del reino, que no solamente él se lo proclamó, se lo predicó a las multitudes, sino que tomó tiempo también para explicárselo a sus discípulos en secreto aparte. Para mí acá hay una enseñanza muy fuerte para los que nos dedicamos a la enseñanza de la Biblia, los que nos dedicamos a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? A veces nosotros asumimos que los creyentes ya saben, ya conocen. ¿Quién no escuchó a algún predicador, a su propio pastor en la iglesia, predicar de algún tema y dice, como dice en 1 Samuel capítulo 12, usted ya sabe? Hermanos, ya pasó ese tiempo. Ya pasó ese tiempo donde la gente que estaba en el templo, vos decías, como dice el Salmo 91, la gente dice, sí, ya lo conozco. Ya pasó ese tiempo. La mayoría de las personas que están en nuestras congregaciones, tristemente lo tengo que decir, no conoce su Biblia. No conoce su Biblia. Y mientras nosotros predicamos y evangelizamos y queremos ganar a los perdidos para Cristo, lo cual está bien,
y les predicamos el Evangelio a ellos, nos olvidamos de predicarle el Evangelio a nuestra gente, a los miembros de nuestra propia congregación, porque creemos que ya no lo necesitan, ¿no? Preferimos enseñarle cosas, no sé, más profundas. ¿Qué cosa puede ser más profundo que el Evangelio? ¿Qué cosa puede ser más profundo que entender, comprender y vivir el reino de Dios en tu propia vida? Pero no, parece que el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios, es para los que no creen todavía. Sin embargo, Jesús dedicó gran parte de su ministerio a explicarle el Evangelio del reino a sus discípulos, y ni aún, escuchen, ni aún que Jesús mismo les enseñó a ellos, al final, ni ellos lo entendieron, ni ellos lo agarraron. ¿Cómo nosotros esperamos que una persona que tiene 6 meses en la iglesia, 1 año en la iglesia de creyente, ya bautizado, entienda el Evangelio? No, capaz que seguramente ha entendido lo necesario para ser salvo, y es un hijo de Dios, y ha nacido de nuevo, y es un buen hermano, una buena hermana. Pero vive a la luz de lo que Cristo ganó para él en la cruz del Calvario y en su resurrección. ¿Está viviendo como un ciudadano del reino de Dios en esta tierra? ¿Entiende plenamente la riqueza y el tesoro que hay en el Evangelio y lo experimenta, lo disfruta y lo comparte con otros? Bueno, capaz que es solamente mi experiencia, pero en mi propia experiencia, la mayoría no. Y Jesús dedicó tiempo para predicarle y enseñarle el Evangelio del Reino a sus discípulos. En segundo lugar, Marcos describe a Jesús como rey conquistador, un rey que demostró su poder y su autoridad. O sea, si vos sos rey tenés que tener poder, y si sos rey tenés que tener autoridad. ¿Y cómo Jesús expresó su poder y autoridad de rey? Principalmente por medio de sus milagros. Él demostró su poder de rey, autoridad de rey, cuando, por ejemplo, tuvo dominio sobre el reino de la naturaleza, calmando la tempestad en el barco que se hundía. Tuvo dominio sobre el reino físico, sanando enfermos y resucitando muertos. Tuvo dominio sobre el reino de Satanás, echando fuera los demonios, quienes lo conocían, lo reconocían a él. Y las bendiciones, o sea, con estos milagros que él hacía, Jesús estaba de manera explícita mostrando las bendiciones del reino de Dios, que incluyen vida y salud. Así que cuando Jesús sanó a la gente, les estaba repartiendo bendiciones como un rey compasivo, amoroso, bondadoso y poderoso, que podía sanarlos, que podía resucitarlos de los muertos, que podía libertarlos de la esclavitud de las cadenas y hacerlos vivir a ellos la experiencia del reino de Dios en su propia vida. Donde Cristo estaba, el reino estaba. Entonces era lógico que las maldiciones que el pecado trajo, como la muerte, la enfermedad, el pecado, desaparecieran ante su presencia. Y era todo un anticipo de lo que va a ser cuando Cristo vuelva. Porque cuando Cristo regrese, hermanos, no habrá enfermedad, ya no habrá muerte, no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá más maldición, no habrá más pecado ni preocupación. La vida será totalmente, justamente, plena en vida eterna y salud espiritual. Esa salud que Cristo ganó para nosotros por medio de su muerte en la cruz y en su resurrección. Cristo hizo milagros porque, bueno, tenía compasión de la gente que sufría, porque también era una manera de demostrar quién era Él. Los milagros señalaban quién era Él. Y también estaba indicando que esta salvación, la salvación prometida, la salvación mesiánica, había llegado, había venido. Lo que tanto habían esperado por siglos y que los profetas habían anunciado, por fin había llegado. Esta nueva, disculpen la palabra, pero no encuentro otra mejor para usar, esta nueva era que había sido prometida por Dios, este nuevo tiempo, esta nueva época del reino de Dios en la tierra, acababa de irrumpir en la historia de la humanidad. Y ahora está siendo deshecha la maldición que trae enfermedades,
entonces Él la sana, que trajo hambre, por eso Él da de comer a los hambrientos, que trajo muerte y por eso Él resucitó a los muertos, y Él también resucitó de la tumba. La muerte no lo pudo retener. Así que los milagros están provocando los cambios de Dios en la historia, porque nunca más la historia volvió a ser igual, la humanidad volvió a ser igual. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías prometido. Y esta es su misión, traer todas estas bendiciones a nuestras vidas. Y Jesús también demostró poder y autoridad de rey de otras maneras. Por ejemplo, cuando Marcos capítulo 1, versos 16 al 20, llama a los discípulos y les dice, síganme. Simple, corto, directo, síganme. Jesús los llamó de manera osada, que dejaran sus casas, su familia, su negocio para seguirlo. ¿Se acuerdan? Y Jesús les exigió a ellos un cambio de vida como respuesta. Una pausita, perdón. Hay como una especie de señal de estática, algo, no sé qué puede ser, un cable o algo. Bien, espero que se esté escuchando bien del otro lado. Yo escucho en mi retorno unos ruidillos. Ahí está, ahí se fue, ahí volvió. Bueno, yo sigo y la operadora ve cómo lo resuelve. Les decía, Jesús les exigió a ellos y de manera osada los llama a ellos a que dejen todo. Y les exigió también a ellos un cambio de vida. No lo podían seguir así nomás, tenían que cambiar. Y les da la orden a ellos que lo sigan. Orden que Cristo le sigue dando a todo el mundo hoy en día, a todos los que escuchan el Evangelio. La misma orden. La misma orden que Jesús te da a vos también, que me estás escuchando, y que necesita una respuesta. Porque déjame decirte algo, no solamente los creyentes están obligados a obedecer a Cristo. Toda persona que camina en esta tierra está obligada a obedecer a Cristo, a comprometer su vida con Él y a seguirlo a donde quiera que el Señor se dirija. Para hacer esto, tenés que tener poder y autoridad. Tenés que ser un rey. Y Jesús lo era. Y en Marcos capítulo 2, verso 3, hay otra manera en que Jesús demostró su poder y su autoridad como rey. Jesús y todos los demás que estaban reunidos allí, ¿se acuerdan? El paralítico, los 4 amigos, la camilla, Marcos capítulo 2, el agujero en el techo, mientras Jesús predicaba y enseñaba en la casa. Ok, todos los que estaban allí, juntamente con el Señor, sabían que solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero, increíblemente, Jesús no le dijo al paralítico que buscara el perdón de Dios. No le dijo, sino que Él con autoridad le perdonó los pecados. Por supuesto, la autoridad de Jesús para perdonar los pecados es una de las más grandes razones por las cuales los cristianos lo seguimos al Señor. ¿Por qué seguimos a Cristo? Bueno, porque solamente a través de Él nuestros pecados pueden ser perdonados. Y solamente por medio de Él podemos reconciliarnos con Dios. Tercero, cuando Marcos lo presenta a Jesús como el rey conquistador, justamente es porque Jesús conquistó a sus enemigos. Jesús tuvo muchos enemigos durante su vida, muchos. Los líderes judíos que se oponían a Él, los no creyentes que lo rechazaban, los demonios que Él expulsó y otros enemigos también. Y en cada caso, cuando Él se enfrentó contra sus enemigos, Él los venció. Derrotó sus argumentos, evitó sus planes malvados, liberó a la gente de la opresión de esos enemigos, inclusive usó los planes de otros para lograr sus propios propósitos, porque mientras ellos llevaban adelante, los judíos, el plan de matar a Cristo, por medio de ese plan que ellos llevaron adelante, Jesucristo redimió a la humanidad. Les permitió que lo crucificaran en la cruz para pagar por nuestros pecados, y eso era parte del plan. Y todas estas victorias de Cristo probaron que Él realmente era el Mesías, el Rey
descendiente de David, el hijo de David, que había venido a traer el reino de Dios en la tierra. Sus otros archienemigos, los demonios. Los demonios, Marcos menciona mucho. Si alguien quiere aprender sobre liberación, lea el Evangelio de Marcos. Marcos pone mucho énfasis en el poder de Cristo sobre las fuerzas demoníacas y satánicas, más que cualquier otro escritor del Evangelio, y cosa que era inaudita en ese tiempo. Nunca antes había sido visto algo así. O sea, no que la liberación de demonios nunca se haya visto, porque en el tiempo de Jesús había gente que echaba fuera demonios. Había ministerio de liberación. ¿Se acuerdan allá en Hechos de los Apóstoles, cuando unos 7 hijos de un tal Esceva, que era sacerdote, eran exorcistas ambulantes, tenían un ministerio de liberación ambulante? O sea, el ministerio de liberación existía antes de Cristo y continuó después de él. Pero estos liberadores o exorcistas que echaban fuera demonios, pretendían echarlos fuera, hacían un montón de rituales, le hacían tomar cosas a la gente, bueno, como algunos que hacen hoy ciertos rituales de ocultismo para curar y sanar a la gente. Bueno, en ese tiempo había un montón de cosas de esas, y había ciertos rituales que los mismos judíos practicaban para la liberación de la opresión demoníaca. Lo inaudito con Jesús es que él solamente con la palabra, con la boca, con la orden que él les daba, los demonios salían. Eso nunca había sido visto. Semejante manifestación de poder y autoridad sobre Satanás. Porque si ves a alguien que está echando fuera a los demonios, la conclusión lógica de la gente, ¿cuál era? Que Satanás estaba vencido. Cosa que Marcos relata también en el capítulo 1, cuando habla acerca de la tentación de Satanás a Jesús en el desierto, donde Satanás es derrotado por Jesús en esa tentación. Y la evidencia de que Cristo lo derrota a Satanás es que él empieza a echar fuera a los demonios de las personas oprimidas. Y esa era la conclusión lógica a la cual las personas llegaban cuando veía que Jesús echaba fuera a los demonios, que Satanás había sido derrotado. Cosa que tenía que ser de esa manera. Porque si él era rey, entonces tenía que tener poder y autoridad incluso sobre Satanás. A ver, hicimos un repaso sobre los enemigos del Señor, ¿verdad? Los líderes judíos, los no creyentes, los demonios. Ahora, toda esta clase de enemigos que rodearon el ministerio de Jesús, bueno, también desde su nacimiento, pero Marcos no lo cuenta, todos sabemos, por lo que nos cuenta Lucas y también Mateo, que en el nacimiento del Señor también hubo intento de asesinato, de matarlo al Jesús bebé. ¿Sí? Pero Marcos no lo relata eso. Pero sí Marcos relata, porque Marcos comienza el relato con el ministerio de Jesús, que lo que se ve en la vida del Señor es que el hecho de que él es el rey, y no cabía duda, y no cabe duda que es el rey, y que él estaba trayendo el reino y lo estaba manifestando, Marcos está señalando con esto que la presencia del reino no implicaba una vida pacífica y sin problemas. Teléfono para nosotros. Mensaje de audio para nosotros en este tiempo. Si Jesús, siendo el rey y trayendo el reino a la tierra y derrotando a sus enemigos, tuvo que enfrentar un sinnúmero de conflictos y problemas, ¿por qué nosotros nos imaginamos que por ser cristianos, por venir a la iglesia, vamos a tener una vida pacífica? No esperes una vida pacífica, en este mundo por lo menos. Estamos en territorio enemigo. Estamos en medio del terreno del enemigo. No dice el Nuevo Testamento que Satanás es el Dios con minúscula de este siglo. ¿No dijo Jesús que Satanás es el príncipe de este mundo? ¿No dice el apóstol Juan en una de sus cartas que el mundo entero está bajo el maligno? Y si nosotros estamos viviendo en ese mundo, ¿por qué esperamos otra cosa? ¿Por qué esperamos una vida pacífica? Muchos malinterpretan el Evangelio con el conseguir una vida tranquila y pacífica en este mundo.
Bueno, la vida de Cristo no fue así, tampoco fue así la vida de sus discípulos. Tampoco nosotros deberíamos esperar que nuestra vida cristiana sea un pacífico tránsito por esta tierra. No, Jesús no tuvo una vida pacífica y sin problemas, sino que al contrario, el hecho de que el reino de Jesús había venido desató el conflicto, porque donde el reino de Dios está y los ciudadanos del reino estamos, hay pelea, hay lucha en contra de los poderes demoníacos del mal. Y esto para los cristianos que estaban en Roma, que eran los primeros, los lectores originales del Evangelio de Marcos, significó que sus sufrimientos eran parte de una guerra espiritual más grande. Y acá también nosotros tenemos que tomar nota con esto, gente. Tenemos que tomar nota porque nosotros tendemos... A ver, yo no quiero aparecer o quedar como menospreciando el dolor que pasás cuando tenés problemas, luchas y tribulaciones. No, porque a mí también me duelen las cosas y sufro cuando tengo problemas, ¿ok? O sea, entiendo eso. Pero lo que yo veo, es que nosotros sobredimensionamos nuestros problemas. Y más aquellos problemas que justamente no tienen mucho que ver con nuestra fe, sino que son problemas que le pasa también a tu vecino que no tiene fe. Y nosotros parece que estuviéramos siendo perseguidos por el anticristo, cuando no tenemos plata para pagar una boleta. Ponele, estoy dando un ejemplo medio tonto, pero ponele, para hacer notar que a veces nosotros estamos sufriendo demasiado por cosas que no tienen tanta importancia. Y que nosotros sobredimensionamos nuestros problemas y decimos que tenemos lucha o problema porque no podemos pagar el abono del celular. O porque, no sé, tu mamá se ofendió con vos, o tuviste una discusión con tu esposa, tu esposo, o tu hijo está medio rebelde. Y ya, viste, para nosotros es como que la gran tribulación. Y sin menospreciar estas cosas que nos afectan y nos duelen, lo que los cristianos tenemos que entender en este tiempo es que nuestros sufrimientos personales son parte de una guerra espiritual mucho más grande. Mucho más grande. Esto nos enseña el libro de Job. Job sufrió cosas terribles por una gran batalla espiritual que él ignoraba, que estaba ocurriendo en el cielo, con un desafío que Dios le había hecho a Satanás. Y Satanás le dijo a Dios, déjamelo a mí, a Job, y vas a ver cómo lo reviento y vas a blasfemar en contra de tuya. Y que todas tus bendiciones, Él te hace creer que te ama, que te adora, y vos le das todas tus bendiciones, lo proteges y lo cuidás, pero si le quitas lo que tenés, vas a ver cómo Él te odia. Eso fue lo que Satanás le dijo a Dios. Déjamelo a mí y yo te voy a probar que esto es verdad. Y Dios le dijo, está bien, ok, hacelo, no lo mates, no más que no lo mates. Y salió Satanás, hizo un desastre en la vida de Job, y todos conocemos la historia. No sé si todos conocemos la historia, te recomiendo leer Job. Te recomiendo por lo menos el capítulo 1 y capítulo 2. Y Job nunca entendió un pepino por qué le pasó todo lo que le pasó. Incluso cuando llegas a los últimos capítulos de Job, tampoco Job, Dios le dio una explicación a Job cuando Dios se le aparece a Job allá en el capítulo 42. 41, 42, no recuerdo bien. Y no le da explicaciones de por qué pasó todo lo que pasó, ¿viste? Porque a veces consolamos a la gente diciéndole, bueno, hermano, hermana, ya mañana usted va a entender. Y no, puede que nunca entiendas por qué te tocó pasar por lo que pasaste. Puede que nunca entiendas, si tengas la respuesta, la vas a tener un día en el cielo. Seguramente, eso sí, descontalo. Pero el punto es este. Que aunque nosotros no entendamos por qué nos pasan cosas, tenemos que entender que estas cosas que nos pasan son parte de una guerra espiritual mucho más grande que nuestra propia vida, que nuestra propia situación, y que hay dos reinos en conflicto. Y nosotros, la buena noticia es que estamos del lado del ganador. Así que Marco le está diciendo a los creyentes que están sufriendo en Roma persecución del Imperio Romano, que aunque ellos podían ser oprimidos y perseguidos por un tiempo, ellos continuaban todavía en el lado del vencedor, y que un día tendrían la victoria completa. Y esto mismo ocurre para nosotros hoy, es verdad para nosotros hoy.
Ahora, pero tan sorprendente como fue el poder de Jesús, volviendo al tema, sobre los demonios, su victoria más grande fue sobre la muerte misma. Esa victoria, vos y yo todavía no la tuvimos. No la tuvimos. Pablo llamó a la muerte el último enemigo. Anda cerca, ¿no? Anda cerca. Nos ponemos barbijo para que no, ¿no? Y le echamos un Salmo 91 a la mañana antes de salir de casa. Pero este enemigo, que está cerca, bueno, siempre estuvo cerca de la muerte, nada más que ahora tiene más publicidad con el coronavirus. Tiene un buen representante que nos hace que esté más presente. La realidad de la muerte es algo presente hoy en día. Ese es el último enemigo que vos y yo vamos a tener que vencer. Ahora, Jesús tranquilizó a sus discípulos en Marcos 14, 24 y 25, en la última cena. Jesús les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús le está diciendo: muchachos, tranquilos, esta es la última cena, me van a ver morir, voy a morir, pero tranquilos, vamos a tener otra cena en el reino de Dios. Ese día nos vamos a juntar otra vez en la mesa y vamos a compartir el pan y vamos a compartir el vino. Y la buena noticia es que vos y yo, si somos de Cristo, vamos también a estar en ese lugar. Entonces Jesús les prometió a ellos que la cosa, ¿sí?, no iba a ser tan fácil, que la muerte estaba en el camino. Pero esto no era motivo de desánimo, sino que la muerte, su muerte, iba a ser la victoria del pacto de Dios para con el pueblo, su nuevo pueblo, la iglesia, y la victoria sobre el pecado y sus consecuencias. También Jesús les prometió que no iba a ser la última cena, ¿no? Nosotros desde ese día, no digo nosotros, desde ese día hasta el día de hoy, no todas las generaciones de cristianos celebramos la cena del Señor, ¿sí o no? Y cuando celebramos la cena del Señor recordamos que Él murió, pero también recordamos su victoria. Y recordamos que un día, ¿sí?, vamos a compartir juntos la cena con Él cuando Él vuelva. Ahora, si Cristo es el Rey conquistador, si Él vino para ser Rey, ¿qué pasó? ¿Por qué no está reinando? ¿Por qué no tiene la casa de gobierno en Jerusalén y arregló el mundo de una vez por todas? ¿Fracasó? Esta pregunta debe haber atormentado un poco a los lectores de Marcos, ahí en Roma, y que también preocupó a muchos cristianos a lo largo del tiempo, porque, viste, vos mirás el mundo y decís: ok, Jesús es Rey. Che, no se nota, ¿no? No se nota, porque no vemos que Jesús está reinando en la tierra. No parece que Él llevó a cabo todo lo que un rey mesiánico, salvador, poderoso, autoritario, debería haber logrado. La cuestión es, gente, que Jesús no era el tipo de Mesías que la mayoría de las personas estaban esperando en el primer siglo. Y tampoco Jesús es el tipo de Salvador, el tipo de Mesías que la mayoría de las personas quieren hoy en día. Muchos se frustran con la fe porque están creyendo en una idea de Jesús que tienen, y cuando esa idea, ese Jesús imaginario que tienen en su cabeza y creen en ese Jesús imaginario, y ese Jesús imaginario no les cumple todo lo que ellos esperan o pretenden, se desilusionan, se defraudan, se desaniman y muchos abandonan la fe. El tema es que también nosotros en este tiempo pretendemos que Jesús sea el Mesías que no es. Y que la vida cristiana sea la vida que Él no dijo que iba a ser. El Mesías, el Señor, nuestro Salvador, Él, Cristo Jesús, vivió una vida de sufrimiento y de servicio. Y llamó a todas las personas, ciudadanos de su reino, a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. En fin, como para ir cerrando, porque el tiempo se acaba,
El mensaje de Marcos, tanto para la audiencia original como para nosotros, bueno, en cuanto a que Jesús es rey conquistador, es que este reino comenzó a crecer desde que Él vino. Está luchando este reino contra la persecución, el sufrimiento y los enemigos que lo atacan. Pero este reino está creciendo y crecerá por la acción de los creyentes. Y les dijo, Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así está terminando el evangelio de Marcos, como Jesús diciéndole, bueno, ya vieron lo que yo hice. Ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. El reino de Dios y el ministerio de Jesús no se pueden detener ni en pandemia. Y ese ministerio, ese reino de Dios y ese ministerio de Cristo, hoy sigue adelante por medio de la iglesia. Un día Cristo regresará y va a terminar lo que Él empezó, y al final derrotará de manera completa a todos sus enemigos, y nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Y esto es la parte que dejé para el final, para estos últimos 12 minutos de programa. Marcos presenta a Jesús como el siervo que sufre, como el rey conquistador, pero también como el siervo que sufre. Los judíos tenían expectativas por cientos de años. Antes de Cristo, la gran mayoría de los israelitas vivieron fuera de la tierra prometida, y los que quedaron en la tierra prometida padecieron bajo la tiranía de reyes paganos, gentiles. Al principio fueron sometidos por los babilonios, luego por los medos y los persas, luego vinieron los griegos y luego vinieron los romanos, que es cuando Jesús llega. Estaban los romanos sometiendo al pueblo de Israel. Y esta larga historia de sufrimientos llevó a los maestros judíos a enfatizar las profecías del Antiguo Testamento, porque claro, cuando vos estás sufriendo, necesitas esperanza para el futuro. Y los maestros judíos se volvieron a las profecías del Antiguo Testamento, donde ven que Dios había prometido enviar un libertador mesiánico, un ungido, a su propio hijo, a restaurar el reino de Israel. Ahora, cuando Cristo llegó, Jesús fue el depositario de todas las expectativas de la gente. Y podemos decir, en alguna manera, que se pretendía que Jesús fuera un salvador al gusto del pueblo. Y estas esperanzas mesiánicas que tenían los judíos en ese tiempo tomaron diferentes formas. Por ejemplo, los celotes, que creían que por medio de la política y la rebelión en contra del imperio, el Mesías iba a venir. Después estaban los apocalípticos, que decían, no, Dios va a intervenir de manera sobrenatural del cielo y los va a reventar a todos y vamos a reinar. Y después estaban los nomistas, los que decían, como los fariseos, que había que cumplir todas las normas y las leyes y las tradiciones. El día que cumplamos, que el pueblo de Israel cumpla todo, va a venir el Mesías. En fin, Él vino, pero vino como un siervo humilde que sufre. Esperaban un reino inmediato, un reino terrenal, un reino político bajo el mando de un Mesías militar, gobernante, algo como el reino de David. Pero Jesús no intentó establecer ese tipo de reino durante su ministerio terrenal, no lo hizo. Y esto fue lo que causó que mucha gente lo rechazara a Él como Mesías. Pero esta idea de un Mesías, de un Salvador, como un siervo que sufre, siervo, me refiero a un esclavo que sufre, no era nueva. Isaías 53, ya lo había dicho el profeta Isaías. La mayoría de ellos estaban muy comprometidos con especulaciones con respecto al Mesías. Por eso cuando vino, como vino, no lo reconocieron. No lo reconocieron. El problema, ¿no?, de las expectativas equivocadas. Ahora, como siervo que sufre, Marcos lo presenta y presenta también lo que Jesús enseñó con respecto a esto.
a este rol de Jesús, como un siervo sufriente, que sus seguidores van a sufrir, que los seguidores de Cristo van a enfrentar resistencia de la sociedad, que los seguidores de Cristo van a tener conflictos familiares por su fe, que van a ser tentados y maltratados por las fuerzas demoníacas, que serán perseguidos y algunos incluso asesinados. Sin embargo, Cristo les pidió lealtad y perseverancia. Eso les pidió. Marcos capítulo 12:30, Jesús les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es la única manera de poder sostenerte en medio del sufrimiento. También Jesús les dijo a ellos que seguirlo a Él iba a involucrar sacrificio, no solo sufrimiento, sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, Marcos 8:34, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero también queda claro en el mensaje de Jesús que la gloria y la bendición de la salvación que Él trajo vale la pena el sacrificio. Sacrificio y sufrimientos que tenemos que enfrentar no con nuestro propio poder, sino con la ayuda del Espíritu Santo que también Cristo prometió a los que crean en Él. Marcos, con su evangelio, quería que los hermanos de Roma supieran que su sufrimiento y persecución eran una señal de que eran verdaderos seguidores de Jesús y que era parte del plan de Jesús para su reino. Marcos quiso que ellos fueran animados por este hecho y que tuvieran la confianza que Dios les daría el poder para perseverar en medio de dificultades y tiempos difíciles, así como lo había hecho Cristo mismo. Jesús está trayendo, nuestro Señor, lentamente, pero sin pausa, su reino. Él sigue usando el sufrimiento de su pueblo para alcanzar su fin. Y Él continúa capacitándonos con el poder de su Espíritu y su palabra para que perseveremos. Sufrir por la causa de Jesús y su reino no nos debería desanimar, nos debería reconfortar. Sufrimos porque somos siervos de Él. Y estamos confiados que un día nuestro sufrimiento será premiado, recompensado con más bendiciones de las que podemos imaginar. Bendiciones que no van a hacer olvidar las dificultades y las lágrimas que hemos derramado en este mundo. El Evangelio de Marcos nos llama a varias respuestas que nosotros tenemos que dar ante el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Primero, Marcos quiere que caigamos de rodillas a los pies de Cristo en admiración, que lo escuchemos sus palabras, sus enseñanzas, en silencio, y que respondamos a sus palabras con una obediencia radical, total. Marcos escribe su evangelio porque él quiere que estemos dispuestos a sufrir por el reino de Dios tal y como lo hizo Jesús. Y Marcos quiere que estemos animados, sabiendo que cuando Jesús conquistó a sus enemigos por medio de la cruz, también aseguró la victoria para todos nosotros. Y es, hermanos y amigos, en esa esperanza que perseveramos hasta el día que Jesús vuelva, con la gloria con la que Él habrá de volver, para darnos la victoria total en la consumación de su reino en esta tierra. Me pregunto, si ya sos parte de este reino. Me pregunto si crees que Jesucristo, el Rey Conquistador y el siervo de Dios que sufrió en la cruz por tus pecados, puede liberarte de tus cadenas, de tu opresión, de la opresión y de cadenas que han traído tus propios pecados sobre vos. Si crees que Jesucristo es el único que te puede libertar del poder demoníaco que atormenta tu vida y que no te deja dormir por las noches. Como Jesús les dijo a ellos, también te está diciendo a vos y a todos nosotros: síganme, síganme, vengan, síganme. Yo soy el que traigo y hago posible el reino de Dios en tu vida, acá y ahora. Y Él es el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar tus pecados. No vas a encontrar en ningún lado, en nada,
en nadie perdón para tus muchos pecados. Pero si vinís a Cristo, arrepentido de tus pecados, arrepentida, confiando en Él como Rey Salvador, todos tus pecados serán perdonados. Pensalo. Y cerramos por esta noche el Parque Jurásico. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 20:30 horas por medio de donde me estés escuchando. No sé cuál medio será, pero acá estaremos. Dios te bendiga mucho. Chao.